Y bueno, para los micrófonos del 88.9, le agradezco muchísimo a la coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano, a la maestra Rosario Quirasco Piña. Maestra, ayer ya no pudimos hablar con usted porque se nos fue la señal de la radio y hubo algunas cosas, pero hoy sí tenemos la oportunidad de platicar qué es lo que dijeron los tribunales federales, qué concedieron los tribunales en contra de la ley del IPE. Maestra, ¿cómo está? Mira, nosotros recibimos el pasado jueves ya la notificación de una sentencia unificada para todos los que habíamos interpuesto amparos en 2 de los juzgados del estado de Veracruz y uno de Acapulco, que es el que primero nos había concedido los amparos. Y estos amparos son en materia muy importante y que es lo que a nosotros nos parece trascendente. En primer lugar, nosotros vamos a obtener el amparo para que no haya salario regulador. Esto es, no se nos promedie nuestro salario 10 años atrás cuando se nos otorgue nuestra pensión. Y el segundo punto en el que obtuvimos el amparo es en el cobro de cuota a los trabajadores pensionados, que iba a ser del 12%. Y ya con el número de amparos que tenemos concedidos, pues eso prácticamente hace que cuando menos en estos 2 rubros la ley tenga que ser reformada. Entonces, el amparo es para el salario regulador y para el cobro de cuota de los salarios de los pensionados, maestra. Así es, para cobro de cuota a los pensionados. Estos nos parecen además 2 de los puntos más trascendentes porque consideramos que eran algunos de los que más dañaban a la economía del trabajador pensionado. Ya. No hay que olvidar que el grueso de las pensiones del instituto no son las grandes pensiones de las que luego hablan los periódicos de los magistrados o los funcionarios. Esas son otras. Esas no son la mayoría. La mayoría de los pensionados reciben menos de 9,000 pesos como pensión. ¿Con eso viven entonces? ¿Con 9,000 pesos viven al mes? Y para esos trabajadores que en el momento de su jubilación se les promediara su salario 10 años atrás, significaba ganar un 30% menos. Sí. Y que además, cuando llegara su primera pensión, se les cobrara el 12%. Eso significaba casi una disminución de su salario como trabajadores a su salario como pensionados casi del 50%. Esto es un trabajador que ganaba como trabajador activo 10,000 pesos, pues como jubilado iba a ganar 5,000. Oiga, maestra, ¿y tiene usted la cifra del total de los beneficiados de esto? Somos 90,000 trabajadores. 90,000. Los que estamos cotizando al Instituto de Pensiones del Estado y hay alrededor de 30,000 pensionados. 30,000 pensionados. Lo que significa para nosotros que este triunfo es verdaderamente un triunfo económico. Sí. Que significa para el trabajador que va a recibir una pensión decorosa. No se les olvide que si el instituto quería disminuir el peso de la carga, lo que debió hacer en lugar de un salario regulador era un tope salarial, que significa disminuir las pensiones más altas, ahora sí, la de los magistrados y funcionarios, pero no un salario regulador que a quien afecta es al de las pensiones más bajitas. Eso es básicamente y en términos clarísimos una injusticia. Sí, por supuesto, porque sí, la verdad sí son muy disparejas las pensiones tanto de magistrados que la que tiene un sueldo de 9,000 pesos, ¿no? Y estoy dando como ejemplo, hay trabajadores de tiempo completo de la Universidad Veracruzana o de enseñanza media que van a recibir jubilaciones de 30, 40,000 pesos. Si tú a esos les recoges un porcentaje de su sueldo, esa gente sigue viviendo de manera decorosa. Claro. ¿Sí? Pero si tú a un trabajador de los ayuntamientos, a un trabajador administrativo, a conserjes de las escuelas, les recoges un 30% de su salario cuando se pensionen y todavía además le vas a cobrar el 12% cuando esté pensionado, pues estás hablando de gente a la que vas a matar de hambre. Sí, porque ya no estarían recibiendo los 9,000 pesos que tendrían que recibir como pensión. Y ojalá pensión, los conserjes ganaran 9,000 pesos, los conserjes ganan 5,000. Sí, fácil. Y quítale el 30%. Cuando hablamos de 90,000 trabajadores, no estamos hablando de 90,000 sueldos de 50,000 pesos. No. Estamos hablando de 90,000 trabajadores que, como te insisto, en promedio reciben de 9,000 pesos o menos. Claro. Ahora, uno de los problemas también aquí, maestra, es que se deposita en tiempo y en forma, ¿no? Para los pensionados. Mira, a mí lo que me parece más grave de ese asunto, del depósito en tiempo y forma, es que cuando en el año 2007 se hizo una modificación a la ley del Instituto de Pensiones, se hizo una modificación muy estudiada
Incluso un despacho muy importante de actuarios del estado de Coahuila nos auxilió a todos los sindicatos y en ese momento al Consejo a calcular el monto de las pensiones y las necesidades de apoyo por parte del gobierno del estado a los pensionados. Y estos apoyos estaban calculados en razón del crecimiento de la nómina. Ya. Por eso a mí me parece muy difícil que si estos cálculos fueron muy precisos y lo hizo gente muy profesional, hoy nos digan que es imposible pagar la nómina, cuando nosotros los trabajadores pagamos una de las cuotas más altas del país, Sí. el 11% de nuestro sueldo. Sí, sí, sí. Y los patrones pagan el 13% como cuota patronal. Claro. Estamos hablando de un 24%. Sí. Es un muy buen dinero Sí, sí, que sí. tendría que servir para aliviar la mayor parte de la carga y no, como dicen algunos, que el gobierno esté cargando con la nómina. Pero además, Yo creo que eso fíjese, es muy difícil. pero además fíjese, maestra Rosario Quirasco, coordinadora de Movimiento Ciudadano, antier el señor Juan Manuel del Portal, el auditor federal o superior de la Federación, comentaba que pues nada más va a haber recursos como para 12, 13, 14 años, para los pensionados. Bueno, él hablaba sobre todo de los pensionados del Seguro Social, que no se nos olvide que cuando pasaron a las AFORES, lo que sucedió es lo siguiente: el trabajador ya no aporta para la nómina del jubilado, el trabajador aporta a un banco para su ahorro. Sí. Todas las nóminas de los jubilados anteriores a la modificación de la ley del Seguro Social que van a AFORES, esa nómina completita la paga el Seguro Social. Lo mismo pasa con la del ISSSTE. Sí. En cambio nosotros, los trabajadores del Instituto de Pensiones del Estado, Ajá. aportamos, los que somos de la vieja generación, esto es que entramos a trabajar antes de 1996, Ujú. aportamos al pago de la nómina el total El de total. nuestro salario. Ya. Y los de la nueva generación del 96 a la fecha Ujú. aportan al pago de la nómina el 80% de su cuota. Ya. O sea, Perfecto. estamos hablando de dos cosas distintas. Dos cosas totalmente distintas. Entonces, maestra, para cerrar, ustedes se ampararon para lo que es el salario regulador y el cobro de la cuota de los jubilados pensionados. Eso quiere decir que no se va a cobrar el 12% de cuota de los jubilados y los pensionados, ¿no? Así es. Y por el número de amparos de la legislatura de Veracruz va a recibir la instrucción ya para modificar esta ley, ¿no? Yo creo que lo va a recibir muy pronto, así es. Pues, coordinadora, le agradezco muchísimo que nos haya usted contestado la llamada para el público del 88.9 en Uninoticias, y le agradezco mucho, Muchísimas gracias, Ramsés, y a tu amplísimo público también, muchísimas gracias. Gracias, maestra, que esté bien, Salúdeme a su mamá con mucho respeto, por favor, Y más placer le va a dar a ella que le mande saludos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a Rosario Quirasco, la coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano. Entonces, de los amparos que ha recibido es para el salario regulador, que ya lo he explicado de manera clara, y el cobro de la cuota de los pensionados y los jubilados. Entonces, los tribunales federales han concedido el amparo contra la ley del IPE.